Hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 11. Sírveles pimiento rojo. Los niños del orfanato disfrutaron de una fiesta poco común. Naturalmente, los regalos de Yami no eran comunes. La mayoría de la comida que trajo consistía en diversas carnes, un lujo para los huérfanos del orfanato de Konoha. Normalmente, solo tenían la oportunidad de comer carne 2 o 3 veces al mes, e incluso entonces, las porciones eran pequeñas. Así que la comida de hoy fue realmente un regalo especial. Sin embargo, el propio Yami no estaba de muy buen humor. Su expresión seguía sombría y hablaba cada vez menos. ¿No te gusta la comida? No observó su comportamiento con cautela. Lo siento mucho. El cocinero del orfanato no es muy hábil. Si fuera una directora de orfanato común y corriente, no necesitaría ser tan cuidadosa, incluso si Yami hubiera donado valiosos suministros. Pero, por desgracia, ser directora del orfanato era solo la identidad oficial de Non. También tenía otro papel. Yakushi Non, una agente de élite de la raíz. Una espía que completó innumerables misiones peligrosas, lo que le valió el título de Miko errante. La mayoría de los huérfanos del orfanato poseían el potencial de convertirse en shinobi, lo que los convertía en una valiosa fuerza de reserva para Road. Non era muy consciente de la crueldad de Danz. Yami era su último pariente, lo que significaba que debía actuar con cautela. Si daba un paso en falso y se ganaba su resentimiento, sus planes de jubilación quedarían completamente arruinados. Por eso prestaba tanta atención a sus cambios de humor. No es nada. Yami negó levemente con la cabeza, terminando rápidamente la comida de su tazón. Luego dejó los palillos y dijo: Director Non, tengo entrenamiento esta tarde, así que no me quedaré mucho más. Cuando se puso de pie, Shisui también detuvo su conversación con los niños. Yami se acercó y miró al chico de cabello blanco que había estado charlando con Shisui antes. ¿Cómo te llamas? Kabuto, respondió el chico de cabello blanco suavemente, con la gratitud evidente en sus ojos. Está bien, Kabuto, iré a verte la próxima vez. Yami sonrió y se fue con Shisui y el shinobi que lo acompañaba. Tras pasar medio día en el orfanato, Yami había interactuado con casi 200 huérfanos. Sin embargo, aparte de Non, solo 20 niños habían forjado un vínculo con él y le habían otorgado recompensas. No es de extrañar que no estuviera contento. La mayoría de esos 20 tenían chakra básico, y solo unos pocos tenían atributos de chakra únicos. Si las recompensas de Non y Kabuto no hubieran sido decentes, se habría sentido aún más frustrado. El anfitrión ha establecido un vínculo de vigilancia con Yakushi Non, obteniendo talento de control de chakras, excelente. El anfitrión ha establecido un vínculo de gratitud con Yakushi Kabuto, obteniendo el talento de control de chakra, genio. El talento para controlar los chakras puede parecer menor, pero en realidad era increíblemente importante. Trepar árboles y caminar sobre el agua eran solo los ejercicios de entrenamiento más básicos. El verdadero desafío residía en regular con precisión la producción de chakra durante la batalla. En términos de juego, el chakra equivalía al maná. Tener una gran reserva de maná permitía usar más jutsus, pero no determinaba la fuerza de esas técnicas. El poder de un jutsu dependía de múltiples factores: la cantidad de chakra infundida en la técnica, el dominio del usuario sobre la transformación de la naturaleza, la fuerza inherente del propio jutsu. El control del chakra no solo afectaba el rendimiento máximo de un solo jutsu, sino que también determinaba la capacidad de uno para aprender técnicas de alto nivel. Tomemos como ejemplo el liberación del viento, Rasen Shuriken de Uzumaki Naruto. Se requería un control excepcional del chakra y un dominio avanzado de la transformación de la naturaleza para siquiera intentarlo. Después de integrar estas recompensas, el talento de control de chakra de Yami no había alcanzado el nivel máximo, pero había mejorado significativamente. Aparte de Tsunade, su talento para controlar los chakras ahora era probablemente el mejor de todo el mundo shinobi. Yami regresó a la finca del clan Shimura para entrenar con Shisui.
Como era el primer día, todavía no hubo un entrenamiento estructurado. Shisui simplemente hizo que Yami se enfrentara con todo, usando todas las técnicas a su disposición, para poder evaluar su nivel. Sin revelar sus transformaciones naturales ocultas, Yami desplegó toda su fuerza. Esto impresionó a Shisui repetidamente. A la edad de Yami, el propio Shisui era mucho más débil. Su rápido crecimiento solo comenzó tras despertar el Sharingan. Especialmente en Kenjutsu, no es de extrañar que Danz le hubiera pedido específicamente que fuera el mentor de Yami. Cuando el sol se puso, la tarde de entrenamiento llegó rápidamente a su fin. De pie en la entrada, Shisui le sonrió a Yami. Yami, mañana te traeré el pergamino de Kenjutsu del clan Uchiha. En cuanto a la técnica de desplazamiento corporal, te la enseñaré cuando tu esgrima llegue a un punto muerto. ¿Qué te parece? Yami asintió. Seguiré tus indicaciones, Shisui-senpai. Estaba claro que Shisui estaba realmente invirtiendo en él, no solo estaba dispuesto a transmitirle el Kenjutsu Uchiha, sino que también tenía la intención de enseñarle la técnica característica Body Flicker que le había dado fama. Después de ver a Shisui irse, Izumi, que estaba hambrienta, pensó que finalmente podría comer. Sin embargo, Yami la arrastró pronto, comprando una gran cantidad de pimientos verdes en el mercado. Luego, les pidió a Aburame Seiji y a Yamanaka Ryo que los llevaran al orfanato. Bajo la mirada perpleja de Non, Yami, actuando como un joven amo malcriado, ordenó al chef del orfanato que dejara de preparar la cena y en su lugar sirviera un banquete de pimientos verdes. En Konoha, los pimientos verdes eran uno de los alimentos más odiados, tanto por los niños como por muchos adultos. No solo tenían un olor fuerte y distintivo, sino que muchos encontraban su sabor insoportable, similar a como algunas personas despreciaban el cilantro. Para colmo, la mayoría de los métodos de cocina de Konoha consistían simplemente en hervirlos o cocinarlos al vapor. Incluso si alguien toleraba el olor, el sabor era atroz. Los pimientos verdes que Yami había comprado constituían esencialmente todo el stock del mercado. Se sirvieron plato tras plato de pimientos verdes. Mientras Non les explicaba a los niños los beneficios nutricionales de los pimientos verdes, ellos se obligaban a tragar la amarga comida, con expresiones llenas de agonía. Al ver esto, Yami sonrió y anunció en voz alta. No te preocupes. La semana que viene traeré aún más pimientos verdes. Cómelo sin dudarlo. ¡Guau! Finalmente, un niño pequeño no pudo contenerse y rompió a llorar. Fue como una reacción en cadena. Pronto, lamentos y llantos resonaron por todo el orfanato. Non y los cuidadores se apresuraron a consolar a los angustiados niños, mientras los rostros de Yamanaka Ryo y Aburame Seiji se contraían incontrolablemente. Su joven amo, era verdaderamente malvado. Como se esperaba del nieto de Danz. Yami rió entre dientes con satisfacción. Felicitaciones, anfitrión, continuará. Capítulo 12. El odio es el camino a seguir. Después del banquete de pimiento verde, el orfanato se puso alborotado y Yami logró exactamente lo que quería. Más de 100 bonos llegaron a la primera etapa al instante. Las notificaciones del sistema llegaron tan rápido que apenas pudo seguir el ritmo, y algunas incluso ofrecían 2 recompensas a la vez. Se dio cuenta de algo. La gente rara vez recuerda la bondad, pero el odio deja una profunda huella. Si quería establecer vínculos con todos, la forma más rápida no era hacerse amigo de ellos. Eso era imposible. Pero, hacerles sentir asco, miedo o incluso odio. Solo emociones como el odio podrían unir incluso a las 5 grandes naciones en el entendimiento mutuo. Yami sintió de repente una punzada de arrepentimiento. Si tuviera la reputación de Danz y el miedo que inspiraba, por no mencionar su capacidad para desviar la culpa, las recompensas que podría obtener de estos vínculos ya lo habrían hecho invencible en el mundo ninja. Kabuto observaba a Yami en silencio. Un momento sonreía. Al siguiente, su rostro volvía a su habitual indiferencia. Kabuto sintió una extraña sensación de inquietud. Este niño era terriblemente impredecible. El anfitrión ha alcanzado la segunda etapa del vínculo con Yakushi Kabuto. Recompensa. Talento especial. Habilidad de investigación científica. Yami salió de sus pensamientos y miró a Kabuto. ¿En qué estaba pensando este chico? ¿Cómo llegó de repente a la segunda etapa? En la academia ninja, Kazama Shuichi se paró frente a la clase con una expresión seria. Mañana tendremos el examen final de este año. Esta prueba evaluará todo lo aprendido durante el último año y consta de 2 partes. Una prueba escrita por la mañana y una prueba práctica por la tarde. El tercer Hokage también estará presente para observar su actuación. Tan pronto como terminó de hablar, el aula estalló en un parloteo.
¿Viene el Hokage? Solo lo he visto en la ceremonia de entrada. Esto es genial. Si me va bien y el Hokage me elogia, mis padres ya no se atreverán a regañarme. Aunque el adoctrinamiento ideológico aún no era tan intenso, el tercer Hokage llevaba más de 20 años gobernando y su prestigio en la aldea era inigualable. La sola mención de su presencia entusiasmaba a los estudiantes. Incluso Itachi enderezó su postura inconscientemente. Kazama Shuichi permaneció paciente, esperando a que la emoción disminuyera antes de continuar. Espero que todos den lo mejor de sí. Si alguno reprueba, se le duplicará la tarea del próximo semestre. El ruidoso aula quedó en silencio al instante. Los niños traviesos se incorporaron de inmediato y Shuichi despidió a la clase. Como de costumbre, Yami caminó a casa con Izumi. No le preocupaba especialmente la visita del tercer Hokage. Además de mantener su presencia y reforzar su reputación, sabía que lo más probable era que Hiruzen viniera por Itachi. Cada genio Uchiha causaba inquietud en la aldea. Itachi no solo era un genio, sino también el hijo del líder del clan. Por supuesto, Hiruzen se interesaría por él. Izumi, planeo graduarme después de este examen. ¿Eh? La niña, que estaba disfrutando de una caja de bocadillos Chibi Maruko, se congeló por la sorpresa antes de ponerse ansiosa. ¿Graduarme temprano? Entonces yo también quiero graduarme temprano. Tras entrenar con Yami a diario, Izumi conocía bien su fuerza. Olvídense de graduarse. Ya era lo suficientemente fuerte como para ser un Chunin. Incluso ella había alcanzado el nivel de graduada. Por alguna razón, cada vez que entrenaba con Yami, su mente se sentía más aguda y su progreso se disparaba en comparación con practicar en casa. Ella ya había dominado las 3 técnicas básicas y aprendido 2 jutsus de liberación de fuego. Su única debilidad era la capacidad de chakra. Por supuesto, eso fue solo en comparación con los shinobi adultos. Como Uchiha, incluso sin despertar su Sharingan, las reservas de chakra de Izumi superaban con creces las de la gente común, estaba al menos al nivel de un genin. Izumi, aún no puedes graduarte. Yami se detuvo y la miró con seriedad. La guerra no ha terminado. Aunque no vayas al campo de batalla, las misiones que te asignarán seguirán siendo peligrosas. Si te gradúas en 2 años, las cosas serán mucho mejores. Entonces quédate en la escuela conmigo. Izumi hizo un puchero, con la tensión reflejada en su rostro al mencionar la guerra. Podemos graduarnos juntos cuando termine. Izumi, no puedo aprender nada quedándome en la escuela. Sería una pérdida de tiempo. Y no te preocupes por mi seguridad. La aldea no me asignará nada demasiado peligroso. Después de mucha persuasión, Yami finalmente convenció a Izumi de renunciar a graduarse anticipadamente. En este momento, apenas podía protegerse. No tenía energía extra para cuidar también de Izumi. Si se quedaba en la escuela, no podría interactuar con más shinobi ni formar nuevos vínculos. No podría alcanzar la segunda etapa del legado de su madre y elevar su talento. Entonces, tuvo que graduarse. De lo contrario, estaría atrapado en la academia, repitiendo grados hasta que finalmente se graduara con Hanabi. Mientras tanto, en el distrito Uchiha, en un pequeño bosque había varios árboles grandes alineados con objetivos. Uchiha Itachi, que había estado practicando sus técnicas Shuriken, se detuvo de repente, como si estuviera procesando alguna información nueva. Después de un momento, abrió los ojos de nuevo. Examen final, el tercer Hokage, después de absorber el conocimiento del informe de su clon de sombra, Itachi no mostró ninguna reacción particular y simplemente regresó al entrenamiento. Solo cuando el aroma de la cena llenó el aire, finalmente recogió sus herramientas ninja y regresó a casa. Hermano. Una pequeña figura salió tambaleándose de la casa. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Uchiha Itachi mientras daba 2 pasos rápidos hacia adelante y lo levantaba. Sasuke. Hermano, abrázame. Está bien, ven aquí. Sosteniendo al pequeño Sasuke, Itachi sintió que esta era la parte más feliz de su día. Una voz suave llamó desde la cocina. Itachi, ¿has vuelto? Ve a lavarte las manos y prepárate para la cena. Y ayuda a Sasuke a lavarse también. Lo tengo, mamá. Cargando a Sasuke, Itachi se dirigió al baño. Esa noche, durante la cena, Uchiha Fugaku mencionó el examen final. Escuché que el tercer Hokage visitará la escuela. Asegúrate de tener un buen desempeño y no manches el nombre Uchiha. Sí. Itachi asintió con calma mientras retiraba con cuidado las espinas de su pescado y colocaba pequeños trozos en la boca de Sasuke. Ese fue el final de su conversación.
En la casa nadie consideraba que un simple examen mereciera mucha atención. Continuará. Capítulo 13. Shimura contra Uchiha. Al día siguiente, los estudiantes llegaron a la academia y poco después comenzaron los exámenes. En realidad, los estudiantes de la Academia Ninja se esforzaban mucho. Había mucho que aprender cada día, incluso los de primer año. Refinamiento básico de chakras, práctica de shuriken 2 veces por semana, 2 clases de taijutsu diarias y además de eso, al menos 4 horas de lecciones académicas. En comparación con las escuelas primarias de su vida anterior, esta ya era una carga de trabajo intensa. Los temas cubiertos en los cursos académicos eran increíblemente diversos. Abarcaban física, química, venenos, así como la historia y geografía de varias naciones, creando una extraña mezcla de disciplinas. Al mirar los números y símbolos en el papel de prueba, Yami suspiró antes de comenzar a responder las preguntas. Pregunta. Hay un ninja a 30 metros en dirección sureste. El viento sopla de norte a sur a una velocidad de 10 metros por segundo. Por favor, calcule la trayectoria y describa la fuerza de lanzamiento aproximada necesaria. Respuesta. Ata una etiqueta explosiva al shuriken y lánzala donde quieras. Si no explota, pierdo. Pregunta. El objetivo del asesinato está custodiado por 3 ninjas, las posiciones se muestran en el diagrama. Por favor, diseñen una ruta para completar el asesinato y escapar con éxito. Respuesta. Usa la técnica del dios del trueno volador para matar primero a los 3 guardias, eliminar al objetivo y salir por el mismo camino. Pregunta. Enumere 3 contribuciones que el tercer Hokage ha hecho a Konoha. Respuesta. 1. Casinos prohibidos en el pueblo. 2. No más contribuciones. 3. Todavía no hay más contribuciones. Pregunta. Escribe un ensayo sobre tus sentimientos hacia el pueblo. Respuesta. Mi abuelo es el consejero del Hokage. En menos de una hora, Yami completó el examen completo. No lo entregó antes de tiempo, sino que esperó a que se acabara el tiempo para entregarlo junto con sus compañeros. Justo cuando estaba a punto de irse con Izuña a almorzar, Kazama Shuichi lo detuvo. Yami, gritó Kazama Shuichi con expresión amistosa. Esta tarde habrá una prueba de lanzamiento de shuriken. El tercer Hokage quiere ver tus verdaderas habilidades, no solo tu riqueza. Así que no uses etiquetas explosivas esta vez. Desde que Yami sorprendió a la clase colocando etiquetas explosivas en sus shurikens, se había acostumbrado a hacer estallar múltiples objetivos durante los entrenamientos. Shuichi no tenía forma de detenerlo. Pero hoy era diferente. Con el tercer Hokage presente, si Yami volviera a usar etiquetas explosivas, Shuichi no tendría prestigio como maestro. No usaré etiquetas explosivas, pero a cambio, Kazama-sensei tiene que acceder a una de mis peticiones, respondió Yami con una brillante sonrisa. Por la tarde, los estudiantes de primer año se reunieron en el campo de pruebas. No tuvieron que esperar mucho antes de que Sarutobi Hiruzen llegara, vestido con su túnica y sombrero de Hokage, acompañado de sus guardias. Los estudiantes se emocionaron y corrieron hacia adelante con entusiasmo. Hiruzen despidió a sus guardias con un gesto y saludó a los niños con una sonrisa amable. De no ser por su túnica y sombrero de Hokage, habría parecido un amable anciano del barrio. Yami no se unió a la multitud. En cambio, permaneció a distancia, observando en silencio al supuesto profesor del fuego. Aunque Hiruzen tenía un vínculo profundo con su abuelo, esta era en realidad la primera vez que Yami lo veía en persona. Aún faltaban 10 años para los acontecimientos de la historia principal. El rostro de Hiruzen aún no estaba tan arrugado. Aún tenía menos de 60 años. De repente, como si sintiera su mirada, Hiruzen, que había estado charlando con un chico regordete, miró hacia arriba. Sus miradas se cruzaron. Después de una breve pausa, Hiruzen recordó rápidamente quién era y caminó hacia él con un grupo de personas siguiéndolo. Debe ser Yami, dijo Hiruzen con una sonrisa. Así es, asintió Yami. Hola, viejo mono. Los estudiantes y profesores que se encontraban alrededor quedaron atónitos. La boca de Kazama Shuichi quedó abierta, con un solo pensamiento en su mente. Se acabó. Mi carrera docente se acabó. Viejo mono. Sorprendentemente, Hiruzen no estaba tan enojado como todos esperaban. Simplemente frunció el ceño y le dio un ligero golpe en la cabeza a Yami. Ese viejo tonto de Dan debe habértelo enseñado. No tomes malos hábitos de él. Yami. Esto es malo. El mayor obstáculo para obtener recompensas de bonos agrícolas resulta ser mi propio abuelo. El puro poder del Blame Cage era aterrador, y Hiruzen asumió instantáneamente que la falta de respeto de Yami era culpa de Danz.
Yami se había atrevido a hablar así porque, primero, su identidad lo protegía y, segundo, debido a la imagen cuidadosamente mantenida de Hiruzen, estaba destinado a dejar pasar las palabras de un niño. Desafortunadamente, Hiruzen no solo no se ofendió, sino que lo descartó por completo, lo que significa que Yami no recibió ninguna recompensa del vínculo. Al ver la expresión sombría de Yami, Hiruzen le revolvió el cabello. Estaré pendiente de tu desempeño hoy. Si no estoy satisfecho, me aseguraré de quejarme con tu abuelo. Después de eso se rió entre dientes y se alejó. La prueba comenzó. Uno por uno, los estudiantes dieron un paso al frente para su evaluación de lanzamiento de shuriken. Cuando fue el turno de Itachi, Hiruzen, que antes había permanecido casual, se enderezó visiblemente. Al ver a Itachi lanzar 5 shuriken simultáneamente, todos dando en el blanco, Hiruzen se acarició la barba y asintió en señal de aprobación. Como era de esperar del clan Uchiha. Su control sobre las herramientas ninja es excepcional, incluso sin el Sharingan. Para su sorpresa, Yami utilizó exactamente la misma técnica de lanzamiento. ¿Esto es Shuriken Jutsu Uchiha? Incluso Itachi quedó sorprendido. Como hijo del líder del clan Uchiha, Itachi tenía acceso a información clasificada y nunca había oído hablar de que Yami recibiera entrenamiento en técnicas Uchiha. Sin que él lo supiera, Danz le había prohibido a Shisui mencionar que estaba siendo mentor de Yami. Hiruzen le susurró algo a un guardia cercano, su expresión era ilegible mientras volvía a su comportamiento habitual. Pronto, la prueba de Shuriken terminó y comenzó la siguiente etapa, el combate de Taijutsu. Los estudiantes cuyos nombres mencioné se presentarán, harán el sello de confrontación y solo comenzarán a luchar cuando yo dé la señal. Después del combate, deben realizar el sello de reconciliación, tal como les enseñé en clase, instruyó Kazama Shuichi. Después de anunciar las reglas, llamó a la primera pareja. Primer partido. Arakawa Kenta contra Horikawa Kichi. Los dos chicos subieron al ring. Las peleas de Taijutsu de primer año no eran impresionantes. Su única ventaja sobre los niños normales era su mayor velocidad y fuerza gracias al chakra, pero sus técnicas eran rudimentarias. Tras unos pocos movimientos, Horikawa Kichi se rindió por el dolor. Frotándose el estómago, abandonó el campo con lágrimas en los ojos. Kazama Shuichi negó con la cabeza con impotencia y miró a Sarutobi Hiruzen, cuyo rostro permanecía indescifrable. Luego miró el calendario de partidos, deteniéndose en el emparejamiento final. Segundo partido. Shimura Yami contra Uchiha Itachi. La multitud estalló de emoción. Continuará. Capítulo 14. Presumámonos juntos. Bonificación, Itachi y Yami fueron reconocidos como genios, ya sea en su clase o en toda la academia. Itachi tenía la ventaja de su prestigioso apellido y siempre obtenía puntuaciones perfectas en los exámenes. Yami, por otro lado, se ganó su reputación gracias a su pura fuerza. Incluso había golpeado a estudiantes de último año, lo que lo convertía en una especie de matón escolar. Los dos nunca se habían enfrentado oficialmente y su fuerza relativa había sido tema de debate. La mayoría de los estudiantes creían que Itachi era más fuerte. Después de todo, el nombre Uchiha tenía un peso significativo. Pero hoy, por fin los verían pelear. Toda la clase estaba emocionadísima. Vamos, Yami. Tienes que ganar. Acaba con ese arrogante Uchiha. Son tan lindos los dos, no puedo decidirme. En fin, Yami es más lindo. Vamos, Yami. El ambiente era eléctrico y la mayoría de los estudiantes aplaudían a Yami, excepto aquellos que habían recibido sus puños. Aunque miraba por encima del hombro a la mayoría de estos mocosos, Yami no era del tipo que actuaba distante cuando se le acercaba, lo que lo hacía sorprendentemente popular. Itachi, por otro lado, siempre parecía sumido en sus pensamientos, distante, insociable. Encajaba perfectamente en el estereotipo de Uchiha. Incluso Hiruzen se enderezó en su asiento, la curiosidad parpadeando en sus ojos. En el claro, Yami e Itachi estaban a unos metros de distancia, uno frente al otro. Al mediodía, Yami le había pedido específicamente a Kazama Shuichi que organizara este partido. Graduarse con el título de genio dejaría una impresión duradera, facilitando establecer vínculos en el futuro. Por supuesto, también le dio la oportunidad de vencer a Itachi. Kazama Shuichi dio un paso al frente. Ambos, hagan el sello de confrontación. A su orden, Yami e Itachi levantaron sus manos y formaron el sello. Shuichi retrocedió unos pasos y dio la señal de inicio. Itachi inmediatamente tomó una postura, pero lo que lo desconcertó fue que Yami no se movió. En cambio, Yami giró la cabeza hacia Kazama Shuichi.
Sensei, no creo que hagamos el sello de reconciliación hoy. Antes de que Shuichi pudiera preguntar por qué, Yami repentinamente cargó hacia adelante. ¡Qué rápido! Los jadeos resonaron entre la multitud. Los estudiantes de primer año solo pudieron ver una imagen borrosa mientras Yami se acercaba casi 10 metros en un instante, apareciendo justo frente a Itachi. Incluso los ojos de Hiruzen se abrieron ligeramente. Esta técnica de parpadeo corporal es igual al de Uchiha Shisui. Los instintos de Itachi gritaban peligro. Al ver el golpe, rápidamente levantó los brazos para bloquearlo. Pero Yami era demasiado rápido. Antes de que Itachi pudiera reaccionar completamente, estallido. Una bocanada de humo estalló. Itachi se había ido. Un clon de sombra. Hiruzen se puso de pie de un salto. Incluso sus guardias quedaron atónitos. En comparación con la velocidad y la fuerza de Yami, lo que más les sorprendió fue el hecho de que había aprendido el Jutsu clon de sombra rango B en su primer año e incluso había enviado un clon para tomar sus clases. Sensei, le dije que hoy no necesitaríamos el sello de reconciliación, dijo Yami casualmente. Pero está bien. Si Itachi viene a la escuela mañana, podemos pelear de nuevo entonces. Con eso, Yami formó un sello con la mano. Y desapareció en una nube de humo. Otro clon de sombra. Hiruzen se quedó completamente sin palabras. Fuera de la academia, bajo la sombra de un gran árbol, el verdadero Yami descansaba con los ojos cerrados, disfrutando de una siesta. Si simplemente hubiera usado un clon de sombra para derrotar a Itachi con un solo golpe, no habría sido lo suficientemente impactante. Al final, Itachi seguiría siendo el que estaría en el centro de atención, mientras que Yami se convertiría en un mero trampolín. Entonces, antes de que el partido comenzara, él se había cambiado silenciosamente por un clon de sombra. Ahora, simplemente esperaba que llegaran las recompensas. El anfitrión ha establecido un vínculo con Yamanaka Jun. Recompensa. Transformación de la naturaleza de liberación de la tierra, excelente. El anfitrión ha establecido un vínculo con Nara Shikaku. Recompensa. Chakra de atributo Yin, ordinario. El anfitrión ha establecido un vínculo con Ira Asieji. Recompensa. 0,5 chakras Nin estándar. El anfitrión ha establecido un vínculo con Sarutobi Hiruzen. Recompensa. Atributos de fuego, agua, viento, tierra y rayo, genio. Los ojos de Yami se iluminaron. Finalmente, Hiruzen había dejado caer una recompensa importante. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, era conocido como el profesor de ninjutsu. A pesar de carecer de un límite de linaje especial, su dominio de los 5 lanzamientos elementales le permitió combinarlos en poderosos jutsu, lo que lo convirtió en un formidable shinobi de nivel Kage. Su fuerza durante la pelea con Orochimaru no puede tomarse al pie de la letra. Después de todo, era un anciano de 70 años, ya apuñalado antes de que comenzara la batalla. Esperar que luchara con todas sus fuerzas era irreal. En verdad, el tercer y cuarto Hokage representaban la cima de los shinobi ordinarios. El tercer Tsuchikage, Noki, también era comparable, pero su liberación de polvo pertenecía a la rara categoría Kekeita, lo que lo hacía demasiado único para ser una comparación justa. Para que Yami obtenga 5 afinidades elementales de nivel genio en solo la primera etapa de su vínculo con Hiruzen, ¿qué pasa con la segunda etapa? ¿O el tercero? TSK, viejo, mira a Hiruzen, y luego mírate a ti mismo. No me extraña que nunca te convirtieras en Hokage. Yami se rió entre dientes, activó su técnica de parpadeo corporal y desapareció del árbol en un borrón. Mientras tanto, en la academia, toda la escuela estaba alborotada. Kazama Shuichi estaba al borde del desmayo. Ambos estudiantes usaron Shadow Clones para el examen, y yo no tenía idea. Continúa con la prueba. Interrogaré a Yami Itachi más tarde, ordenó Hiruzen, recuperando la compostura. Sí, señor Hokage. Cuando todos los estudiantes terminaron sus exámenes, Hiruzen dio algunas palabras de aliento antes de irse apresuradamente. Llama a Gancia Uchiha Fugaku a mi oficina. Comprendido. Un ambú escondido entre las sombras se alejó. Poco después, los dos hombres llegaron al edificio Hokage e intercambiaron miradas cuando se encontraron. Uchiha Fugaku hizo una ligera reverencia. Danz, inexpresivo como siempre, solo se detuvo durante 2 segundos antes de entrar al edificio. Esa noche, después de dejar el edificio Hokage, Danz regresó a casa inmediatamente. Yami, ¿estás despierta? Estoy levantado. Yami abrió la puerta de su dormitorio y bajó las escaleras sosteniendo un libro. Danz asintió con aprobación. Lo hiciste bien hoy. Siempre le complacía ver a Uchiha sufrir un revés.
Pero ver a su propio nieto dar el golpe. Aún mejor. Solo era un clon de sombra, no es gran cosa, respondió Yami con indiferencia. Sí, un solo clon de sombra no basta, coincidió Danz. Por eso volverás a luchar mañana. Hiruzen, yo y los otros dos ancianos estaremos allí. Uchiha Fugaku también vendrá a observar. Yami, ¿tienes la confianza para derrotar a Uchiha Itachi? Continuará. Capítulo 15. Mantén la calma y culpa a Danz al mismo tiempo. Dentro del clan Uchiha, Fugaku e Itachi se sentaron uno frente al otro. Lo siento, padre. Te decepcioné, dijo Itachi suavemente, bajando la cabeza. Fugaku había sido estricto con Itachi desde niño. A los 4 años, lo llevó al campo de batalla para enseñarle la dura realidad del mundo shinobi. Itachi comprendió las expectativas de su padre y entrenó diligentemente. Pero hoy, había sido derrotado de un solo golpe. La velocidad de Yami era abrumadora. Los ojos de Itachi podían seguirla, pero su cuerpo no podía seguirle el ritmo. Había algo más que le preocupaba. No te disculpes. Aprender el jutsu clon de sombra a tu edad y usarlo para asistir a clase todo el día ya es impresionante, dijo Fugaku en un tono bajo pero satisfecho, sin mostrar decepción. El talento de Itachi había superado sus expectativas. Según la petición del Hokage, mañana volverás a luchar contra Shimura. Si te desempeñas bien, podrías graduarte antes, continuó Fugaku. No te preocupes, padre. Haré todo lo posible para derrotarlo, dijo Itachi con seriedad. Cuéntame todo lo que pasó hoy. Te ayudaré a analizarlo. Sí. En realidad, no había mucho que decir. Lo habían derribado de un solo golpe. Pero aún expresaba sus dudas. Fugaku frunció el ceño. Uchiha Shuriken Jutsu, y la técnica de desplazamiento corporal de Shisui. Es probable que Shisui esté entrenando a Shimura. Itachi no pudo evitar preguntar. Entonces, ¿por qué Shisui no me lo dijo? Insensato. Regañó Fugaku. Esta es la misión de Shisui. Shimura es el nieto de Danz, ¿crees que se puede filtrar información sobre él tan fácilmente? Si Shisui te lo hubiera dicho, habría causado un gran problema. Lo entiendo, padre, dijo Itachi, inclinando aún más la cabeza. Un shinobi debe tener cuidado con sus palabras y acciones. Siempre piensa antes de hablar, advirtió Fugaku, luego agitó la mano con desdén. En cuanto a la batalla de mañana, tus posibilidades de ganar son escasas. Pero no te desanimes, la verdadera fuerza de Uchiha no reside en el ninjutsu ni el taijutsu básicos, sino en el Sharingan. La velocidad por sí sola no lo es todo. Una vez que despiertes la vista, pronto superarás a Shimura Yami. Después de escuchar la descripción de Itachi y hacer sus propias deducciones, Fugaku sabía que la brecha entre ellos era demasiado amplia para cerrarse en poco tiempo. Ve a descansar. Aunque pierdas mañana, debes demostrar tu talento y fuerza a la aldea. Así podrás graduarte pronto. Sí. Al regresar a su habitación, Itachi se quedó en la cama, repasando los recuerdos enviados por su clon de sombra. El sueño no llegó fácilmente. Oficina del Hokage Hokage-sama, estos son los documentos de examen de Uchiha Itachi y Shimura Yami, dijo Kazama Shuichi, colocando los documentos en el escritorio con una expresión conflictiva. Hiruzen, ocupado revisando otros informes, no notó su expresión preocupada. Simplemente asintió y le indicó a Shuichi que se fuera. Media hora más tarde, después de terminar su papeleo, Hiruzen recogió los exámenes, ansioso por evaluar el rendimiento académico de los dos estudiantes. Como era de esperar, el examen de Uchiha Itachi fue impecable. Su nivel superó con creces el de un estudiante promedio de primer año. Pero cuando Hiruzen miró la prueba de Yami, se quedó congelado. ¿Qué carajo es esto? Yami había respondido correctamente todas las preguntas de opción múltiple y de completar espacios en blanco, obteniendo la máxima puntuación. Pero la sección de ensayo, especialmente la última pregunta, estallido. Hiruzen golpeó su mano sobre el escritorio. He sido Hokage durante 20 años y mi único logro es prohibir los casinos. Danz, es tu culpa. ¿Cómo pudo un niño tan bueno acabar así? Bastardo. Mientras tanto, en otro lugar, Danzo, mientras organizaba una nueva ronda de misiones secretas, estornudó de repente 2 veces. Su expresión se ensombreció. Maldito Sarutobi Hiruzen, debe estar celoso de que tenga un nieto tan excepcional. La noche pasó rápidamente. Una vez terminados los exámenes, la academia estaba a punto de entrar en un receso de 1 mes, y el campus, que alguna vez fue animado, se había vuelto tranquilo. A excepción de un lugar, el campo de entrenamiento donde los estudiantes de primer año habían realizado el examen el día anterior.
Se había instalado una hilera de mesas al borde del claro. Sarutobi Hiruzen, Danz y los otros dos ancianos estaban sentados detrás de ellas. Había una docena de shinobi alrededor, incluido Uchiha Fugaku. La noticia se había extendido y muchos otros habían acudido a ver. En Konoha nunca habían faltado genios, pero esta situación era diferente. Uno era miembro del clan Uchiha. El otro era el nieto de Shimura Danz. Con semejantes antecedentes, su partido se convirtió instantáneamente en el tema de conversación del pueblo. Si no hubiera sido por muchos Chunin que estaban en misiones, la audiencia habría sido el doble. Exactamente a las 9 en punto, Yami e Itachi estaban a 10 metros de distancia, tal como lo habían estado el día anterior. Pero esta vez, ambos estaban aquí en persona. El árbitro había sido cambiado del novato Chunin Kazama Shuichi a un Anbu con un disfraz de máscara de gato. Las reglas de la batalla son las siguientes, anunció el Anbu con voz fría. Si un participante pierde su capacidad de combate o el árbitro determina que ya no puede continuar, será declarado perdedor. Ahora, antes de comenzar, no hay necesidad. Yami lo interrumpió sin dudarlo. El Anbu frunció el ceño, su mirada se volvió fría, pero antes de que pudiera hablar, de repente sintió múltiples intenciones asesinas fijadas en él. Su expresión se puso rígida y rápidamente se recompuso. Esta es la regla, Shimura. Ya le hice el sello de confrontación ayer. Esto es solo una continuación de esa pelea. No hay necesidad de ser tan formal. De acuerdo. El Anbu retrocedió a regañadientes. Hiruzen le sonrió a Danzo. Danz, tu nieto es bastante único. Sin embargo, Danz ni siquiera miró a Hiruzen. No, tu Asuma aún es mejor. La sonrisa de Hiruzen desapareció. Últimamente, su hijo menor había pasado por una fase de rebeldía, discutiendo con él en casa casi a diario. Esto se había convertido en una gran fuente de frustración. Y ahora, Danz había tocado deliberadamente su punto dolorido. Utatane Koharu y Mitokado Omura, sentados cerca, lucharon por contener la risa. Estos dos ancianos llevaban discutiendo desde niños. Algunas cosas nunca cambiaban. Continuará. Capítulo 16. ¿Despertando el Sharingan? Yami miró a Itachi con una expresión solemne. No solo necesitaba ganar esta batalla, sino que tenía que hacerlo sin revelar demasiado de su verdadera fuerza. Según la experiencia de innumerables reencarnadores, si demostraba demasiado talento, atraería la atención de Danz. Entonces, la llamada facción ortodoxa lamentaría su descuido, y Danz conspiraría secretamente contra él. No, espera, él era el nieto de Danz. Eso estuvo bien. La expresión de Yami se relajó. El culpable resultó ser él mismo. ¿Qué había que temer? Itachi observó con cierta confusión el cambio de expresión de Yami. Sin embargo, antes de que pudiera pensar más, el Anbu con máscara de gato anunció el combate. La batalla comienza. El silbato del Anbu sonó y ambos se movieron simultáneamente. Uno avanzado. El otro se retiró. Yami lo persiguió, mientras Itachi lo evadió. Incluso mientras se movía para mantener la distancia, las manos de Itachi permanecieron activas. Sus dedos temblaron levemente, y en un instante, decenas de shuriken salieron disparados. Cada uno estaba conectado por hilos de seda casi invisibles. Con un tirón preciso, las trayectorias de los shuriken cambiaron. Algunos continuaron bloqueando a Yami desde el frente, mientras que otros se curvaron desde ambos lados, formando una enorme red diseñada para atraparlo por completo. La esencia de la técnica de desplazamiento corporal no era la teletransportación real. Más bien, utilizaba chakra para aumentar drásticamente la velocidad física. Como Itachi había entrenado con Uchiha Shisui, sabía cómo contrarrestarla. Muchos shinobi que observaban no pudieron evitar asentir en señal de aprobación. Había aparecido, el Shuriken Jutsu del clan Uchiha. Con la precisión que otorgaba el Sharingan y el control del chakra que proporcionaba una agudeza mental avanzada, el clan Uchiha había elevado las técnicas de Shuriken a un arte. Podían manipularlos en pleno vuelo usando hilos de seda, creando ataques impredecibles y casi imposibles de defender. Pero, este Itachi todavía estaba ciego. El jefe Fugaku realmente ha criado a un hijo extraordinario, suspiró un Chunin. Sí, otro Uchiha Shisui en ciernes. ¿Quién sabe qué nombre se forjará en el futuro? Como se esperaba del clan más fuerte de Konoha, genios infinitos. Al escuchar los elogios del Chunin, Fugaku casi sonrió. Incluso usó chakra para evitar que las comisuras de su boca se curvaran. Sin embargo, no se percató de los 4 ancianos liderados por Hiruzen. Ninguno sonrió. Simplemente observaban con rostros inexpresivos.
En el campo de batalla, Yami e Itachi seguían manteniendo cierta distancia. Parecía que la estrategia de Itachi había funcionado, pero, algo no estaba bien. La expresión de Itachi cambió ligeramente. De repente, Yami corrió hacia adelante de nuevo. Itachi instintivamente tiró de sus hilos para interceptarlo, solo para darse cuenta, sus kunai y shuriken estaban todos enredados formando una bola desordenada. Al recordar los movimientos aparentemente erráticos de Yami de antes, me di cuenta. Lo que parecía un hilado aleatorio y sin rumbo era en realidad una estrategia deliberada para enredar sus hilos. ¿Crees que te dejé saltar por ahí tanto tiempo porque tenía miedo? Sonrió Yami con suficiencia. Solo le estaba dando prestigio a Shisui. Pero ahora, esta farsa termina. Silbido. Yami activó la técnica de movimiento corporal y al instante acortó la distancia. Lanzó un puñetazo directo. Itachi instintivamente levantó los brazos para bloquear, pero, dolor. Una sensación aguda y penetrante recorrió sus brazos mientras todo su cuerpo salió volando. El impacto hizo que Itachi se sintiera como si estuviera frente a un ninja maduro, no como un igual. Su fuerza física ni siquiera estaba al mismo nivel. Con la fuerza del golpe, se giró hacia atrás para recuperar distancia. Ignorando el dolor, rápidamente formó sellos con las manos. Para cuando aterrizó, solo quedaban 2 sellos. Carnero tigre. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Una enorme bola de fuego surgió de su boca, expandiéndose rápidamente hasta alcanzar 5 metros de diámetro mientras avanzaba con intensas olas de calor. Sin embargo, Yami ya había predicho su movimiento. En cuanto Itachi empezó a formar sellos, Yami y su clon de sombra empezaron a formar los suyos. ¡Bum! Una nube de humo surgió al aparecer el clon. Sin embargo, sus sellos manuales eran diferentes a los de Yami. Liberación de fuego. Técnica de fuego de dragón. Liberación de viento. Gran avance. Los dos jutsu se fusionaron, danza del viento explosivo. En un instante, se formó una poderosa técnica de combinación. El viento avivó las llamas, y las llamas potenciaron el viento, amplificándose mutuamente exponencialmente. Un furioso dragón de fuego giró violentamente, rugiendo hacia la bola de fuego de Itachi. Auge. La bola de fuego explotó al impactar, pero el dragón de fuego continuó avanzando. Las pupilas de Itachi se contrajeron bruscamente. No esperaba que su gran técnica de bola de fuego fuera abrumada con tanta facilidad. Gracias al impulso de liberación viento, la velocidad del dragón de fuego aumentó en lugar de disminuir. Su tamaño también se expandió rápidamente. Las llamas rugientes se reflejaron en los ojos de Itachi. No había tiempo para esquivarlo. En el último momento, liberación de la tierra. Muro estilo tierra. Un robusto muro de tierra se levantó abruptamente del suelo, bloqueando las llamas. Cuando el fuego se disipó, el muro de tierra se derrumbó en pedazos, revelando la figura que estaba detrás de él. Uchiha Fugaku. El líder del clan Uchiha permaneció con una expresión solemne, mirando a Yami a través de los restos de la pared. Itachi perdió esta batalla, Shimura Yami. No, padre. No, callarse la boca. Fugaku se giró de repente, pero cuando miró a su hijo, sus ojos se abrieron en estado de shock. Los ojos de Itachi estaban rojos como la sangre. En cada pupila colgaba un único tomoe. Itachi, ¿has despertado el Sharingan? La ira de Fugaku desapareció instantáneamente, reemplazada por asombro. Antes de que pudiera decir otra palabra, Itachi se desplomó en el suelo. Timbre. El vínculo rival del anfitrión con Uchiha Itachi ha alcanzado la segunda etapa. Recompensa. Linaje Uchiha, rico. Fugaku rápidamente levantó a su hijo y se giró hacia la mesa del Hokage. Hokage-sama, necesito llevar a Itachi a recibir tratamiento médico. Me despido. Vete, Fugaku, dijo Sarutobi Hiruzen, aún envuelto en su sombrero de bambú. Su expresión permaneció indescifrable. Cuando despierte, felicítalo por convertirse en un genin para mí. Danz permaneció en silencio, su cabeza agachada proyectaba una sombra sobre su rostro. Gracias, Hokage-sama. Fugaku hizo una leve reverencia antes de desaparecer con una técnica de movimiento corporal, corriendo hacia el hospital de Konoha. Al verlos partir, Yami exhaló suavemente. Parece que no tendré oportunidad de completar el sello de reconciliación después de todo, continuará. Capítulo 17. La defensa de Hiruzen está rota. Cuando Fugaku se fue, la batalla se declaró oficialmente terminada. Hiruzen se giró para irse, y los shinobi que observaban se dispersaron gradualmente.
Mientras tanto, Danz se acercó a Yami, le dio una palmadita en el hombro y, sin poder contener la alegría, esbozó una sonrisa. Aunque en su rostro parecía un poco inquietante. Yami, lo hiciste bien, pero no te confíes. El maldito Uchiha despertó su Sharingan en este momento, la fuerza de Uchiha Itachi pronto aumentará. Debes seguir esforzándote o te alcanzará. Yami hizo un gesto de desdén con la mano. ¿Y qué si tiene el Sharingan? ¿Cree que puede superarme después de perder contra mí? Imposible. Absolutamente imposible. Solo me perseguirá el resto de su vida. El ojo de Danz se movió. ¿De dónde salió esa personalidad arrogante de su nieto? No debería ser más como él mismo. Reservado, cauteloso, un viejo intrigante. Danz quería advertirle sobre el terror del Mangekyou Sharingan, pero este no era el momento ni el lugar para discutir esas cosas. En lugar de eso, simplemente le ordenó a Yami que lo esperara en casa esa noche antes de partir apresuradamente tras Sarutobi Hiruzen. En la oficina del Hokage, Danz no se molestó en llamar. Empujó la puerta y entró. Hiruzen estaba de pie junto a la ventana, mirando el pueblo. Deja de actuar. No hay nadie más aquí, se burló Danz mientras tomaba asiento frente al escritorio del Hokage. No sé de qué estás hablando, respondió Hiruzen sin siquiera darse la vuelta. Un niño de 7 años, ambos sabemos en qué se convertirá en el futuro. Con Uchiha Shisui y ahora Uchiha Itachi, dime, Hiruzen, ¿esta sigue siendo nuestra Konoha o se convertirá en la Konoha de los Uchiha? Los ojos de Hiruzen se oscurecieron y el silencio llenó la oficina. Un suspiro largo y pesado finalmente rompió el silencio. Danz, la guerra aún no ha terminado. Necesitamos la fuerza de los Uchiha. Danz volvió a burlarse. Hiruzen, nunca cambias. Han pasado décadas, y aún te aferras a las mismas tácticas. Quieres tanto honor como resultados. Pero está bien. Tu indecisión permite que la raíz crezca. Y un día, mis raíces se abrirán paso a través de la tierra y se apoderarán de todo el árbol. Ya basta de Uchiha, dijo Danz. Hablemos de Yami. Hiruzen regresó a su asiento, su expresión se suavizó a la del benevolente Hokage que retrataba ante el público. Incluso con el talento de Uchiha Itachi, tu Yami lo derrotó sin esfuerzo. Su dominio de fuego y elemento viento es impresionante. Los agudos ojos de Hiruzen habían captado muchos detalles de la batalla de Yami. En general, un choque de ninjutsu estaba determinado por la producción de chakra y la competencia en transformación de la naturaleza. A juzgar por la magnitud del jutsu utilizado, Yami no había consumido mucho chakra. Su elemento fuego, técnica de fuego de dragón y su elemento viento, gran avance, en conjunto, apenas superaban el gasto de chakra de una gran bola de fuego. Sin embargo, había dominado la gran técnica de bola de fuego de Itachi y casi destrozó el muro de estilo tierra de Fugaku. Esto se debió puramente a la transformación de la naturaleza, la calidad de la técnica era excepcionalmente alta. Lo que más agradó a Hiruzen fue el estilo de lucha de Yami. Ninjutsu combinado. ¿No era esa su especialidad? Hiruzen no poseía Kekkei Genkai ni dominaba las técnicas de liberación Yin-Yang. En cambio, dominaba las 5 liberaciones elementales, perfeccionando su transformación de la naturaleza al máximo y desarrollando una serie de jutsus combinados. Si el momento hubiera sido más apropiado, Hiruzen podría haber golpeado la mesa, levantarse y declarar: este niño es igual que yo. Una vez que su deseo de talento echó raíces, se volvió imparable. Hiruzen finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Danz, Yami es un talento excepcional. No puedes entrenarlo adecuadamente. Déjame entrenarlo. Te garantizo que se convertirá en la columna vertebral de Konoha. En tus sueños. La expresión de Danz se retorció de ira mientras golpeaba la mesa. El fuerte impacto se escuchó fuera de la oficina. Yami es mi nieto. Yo mismo me encargaré de su futuro. No necesitas entrometerte con tu falsa benevolencia. Se conocían desde hacía décadas y Danz entendía las costumbres de Hiruzen. Esto era un lavado de cerebro. Si Yami caía en la trampa, se convertiría en uno de esos fanáticos de la voluntad del fuego, cantando constantemente sobre el futuro brillante de Konoha. Eso era inaceptable. Hiruzen frunció el ceño. Danz, tu naturaleza es demasiado oscura. Un talento como el de Yami no debe verse arruinado por tu ideología retorcida. Todavía es un niño. Necesita una guía adecuada. Si se queda conmigo, le enseñaré a convertirse en un excelente shinobi. Danz estaba tan furioso que maldijo abiertamente. ¿Excelente shinobi? Ninguno de tus 3 discípulos ha salido bien parado. Uno se entrega a las mujeres, otro es un jugador, y el último es adicto a las drogas.
Dos incluso han abandonado Konoha. ¿Y esperas que te confíe a Yami? La cara de Hiruzen se puso roja. Las mentiras se pueden ignorar. Pero la verdad me dolió profundamente. Sus 3 discípulos fueron su mayor fracaso. Y Danz había atacado precisamente en su punto más débil. Y peor aún, Danz había insultado su inteligencia. Durante años, Hiruzen siempre se había enorgullecido de superar a Danz con ingenio. Pero hoy, los roles se invirtieron. ¿De verdad no me entregarás a Yami? Preguntó Hiruzen. Hiruzen, soy su abuelo. Danz, te arrepentirás de esto. Estallido. Hiruzen salió furioso de la oficina, cerrando la puerta de un portazo. No se dio cuenta de lo que había sucedido hasta que estaba a mitad del pasillo. Esperar. Esta es mi oficina. Danz debería ser el que se vaya. Al darse cuenta de esto, rápidamente se dio la vuelta, empujó la puerta para abrirla y miró fijamente a Danz. Danz. Esta es mi oficina. Deberías ser tú quien se vaya. En el interior, Danz intentaba no reír. Durante años, él era siempre el que salía furioso. Pero hoy, Hiruzen fue el que perdió los estribos. Por supuesto, en la superficie, Danz permaneció sereno, el líder siempre calculador de Roth. Si se hubiera reído ahora, Hiruzen probablemente habría perdido la cabeza. No necesitas preocuparte por el futuro de Yami, dijo Danz con calma mientras finalmente se levantaba para irse. Hiruzen suspiró profundamente. Él envidiaba a Danz. Al menos Danz tenía un nieto. Mientras tanto, su propio hijo, Sarutobi Shinosuke, había estado casado durante años pero aún no tenía hijos. Siempre de misión con su esposa. Y en cuanto a su hijo menor, sigue soltero. No. Esto no podía continuar. Shinosuke. Hiruzen llamó. Momentos después, un ambú con uniforme y máscara de perro entró en la oficina. Hiruzen lo miró a los ojos y emitió una orden en un tono innegable. A partir de hoy, estás de permiso. Vete a casa y esfuérzate por darme un nieto. Hasta que lo consigas, no te molestes en volver a Ambu. Sarutobi Shinosuke. Interrogación de cierre continuará. Capítulo 18. No es su rival dentro de una habitación privada en el hospital de Konoha. Itachi había recuperado la conciencia. No había sufrido ninguna herida grave. Solo tenía el puño fracturado al golpear a Yami. La razón por la que se desmayó fue que su cuerpo no pudo soportar el repentino aumento de poder mental causado por el despertar del Sharingan. Era un mecanismo natural de autoprotección. Después de descansar un rato, se despertó. En ese momento llegó Shisui. El día anterior, Shisui se enteró del duelo entre Itachi y Yami, pero de repente surgió una misión urgente. La completó a toda prisa y regresó a toda prisa. Pero aún así, ya era demasiado tarde. Lo había perseguido hasta el hospital de Konoha, solo para encontrar a Itachi acostado en la cama. Cuando Itachi abrió los ojos, lo primero que vio fueron 2 caras familiares, ambas llenas de preocupación. Padre, hermano Shisui, Itachi, ¿estás despierto? Shisui sonrió. Hice todo lo posible por regresar rápidamente, pero aún así llegué demasiado tarde. Escuché que fue un partido emocionante. No te desanimes, es normal perder contra Yami-kun. Si sigues esforzándote, seguro que lo alcanzarás algún día. Así es, asintió Uchiha Fugaku con aprobación. Ganar o perder a estas alturas no importa. Lo más importante es que has despertado el Sharingan. Eso por sí solo es un logro notable. Despertar el Sharingan a los 7 años era extremadamente raro en la era post-Sengoku. El último en hacerlo fue el propio Shisui. E incluso Itachi era medio año más joven que Shisui en ese momento. Como se esperaba de su hijo. Sin embargo, a pesar de sus palabras de aliento, Itachi permaneció en silencio, con su expresión algo vacía. Fugaku consideró esto por un momento antes de excusarse y salir de la habitación. Aunque su hijo solía ser tranquilo y maduro, Fugaku sabía que, en el fondo, Itachi seguía siendo un Uchiha, orgulloso y ambicioso. Perder ante un shinobi ajeno al clan fue, sin duda, un duro golpe. No había nada más que decir. Quizás Shisui, que era más joven, podría convencerlo. Con Fugaku desaparecido, la atmósfera en la sala se aligeró un poco. Al menos Itachi finalmente habló. Hermano Shisui, ¿le enseñaste a Shimura Yami la técnica Uchiha Shuriken y la técnica Body Flicker? Shisui parpadeó sorprendido. No esperaba que esa fuera la primera pregunta de Itachi. Aún así, asintió. Sí. La expresión de Itachi cambió ligeramente. Se incorporó en la cama. Ya que eres su maestra, ¿qué tan grande es la brecha entre nosotros? Shisui sonrió con ironía.
Él no respondió. Él simplemente meneó la cabeza. Itachi apretó los puños. Ahora que he despertado el Sharingan, ¿aún no tengo oportunidad de ganar? Con el Sharingan, su fuerza mental había aumentado drásticamente. Y como el chakra era una combinación de energía física y mental, sus reservas generales de chakra también habían mejorado. Itachi incluso quería desafiar a Yami nuevamente. Aún así, Shisui todavía creía que perdería. Itachi, suspiró Shisui. El Sharingan no es omnipotente. Al ver la obstinada determinación en la mirada de Itachi, Shisui suavizó su voz. Acabas de despertar tu Sharingan. Aún no lo dominas. Además, un Sharingan de un solo tomoe no es tan poderoso. Simplemente mejora la percepción. Incluso sin el Sharingan, la visión dinámica de Yami ya es aterradora. Aún no tienes ninguna posibilidad de ganar. Los ojos de Itachi se oscurecieron. ¿Es Shimura Yami realmente tan fuerte? A la edad de 4 años, siguió a su padre al campo de batalla y mató a shinobi enemigos con sus propias manos. ¿Y Shimura Yami? Un heredero de clan malcriado, conocido por holgazanear por el pueblo, comiendo y bebiendo en restaurantes sin pagar. Sí, sin pagar. Aún así, Shisui todavía pensaba que Itachi no podía ganar. Itachi, Shisui lo miró directamente y habló en un tono serio. Yami-kun es mucho más aterrador de lo que piensas. Y para ser honesto, no me queda nada que enseñarle. Los ojos de Itachi se abrieron con incredulidad. Eso es imposible. Para Itachi, Shisui era el shinobi más fuerte que conocía, incluso más fuerte que su padre. Shisui dominaba numerosos ninjutsu, era un prodigio en taijutsu y poseía el Sharingan de 3 tomoe más fuerte. Y aún así, él mismo afirmó que ya no estaba calificado para enseñarle a Yami. Si ni siquiera Shisui estaba calificado, entonces ¿quién en el pueblo lo estaba? ¿El Hokage? No es que la fuerza de Yami-kun haya superado la mía, aclaró Shisui. Es su talento y su velocidad de aprendizaje. Hay cosas que probablemente no debería contarte. Pero, como excepción, los compartiré contigo. No debes decírselo a nadie, ni siquiera al líder del clan Fugaku. El rostro de Shisui se puso serio. Itachi se enderezó. Lo entiendo, Shisui. No se lo diré a nadie. Shisui exhaló. Aprende demasiado rápido. En solo una semana, dominó la técnica del Shuriken Uchiha. En un solo mes, aprendió todo mi ninjutsu de liberación de fuego. Un mes después de eso, dominó por completo la técnica Body Flicker. Después de 6 meses, en un duelo de Kenjutsu puro, empatamos. Desde ese día nunca más le volví a enseñar. Yami no necesita habilidades ni jutsu. Solo necesita tiempo para crecer. Silencio. ¿Shimura Yami sabe esgrima? La voz de Itachi sonó hueca. Sabía lo fuerte que era el Kenjutsu de Shisui. Con Body Flicker y Genjutsu, Shisui podía eliminar a un enemigo con un solo golpe. Sin embargo, Yami se mantuvo firme. No. Shisui lo corrigió. El manejo de la espada no es algo que solo él sabe. Es su arma más poderosa. Silencio completo. Itachi permaneció inmóvil. Eso significaba. Ni siquiera era digno de que Yami lo tomara en serio. Shisui miró su expresión y suspiró. Itachi tenía un talento extraordinario. Entre sus compañeros, nadie podía igualarlo. Pero, el destino lo había puesto en la misma generación que Shimura Yami. Afortunadamente, con el Sharingan, Itachi todavía tenía esperanza de alcanzarlo. Después de un largo silencio, viendo que Itachi finalmente había procesado todo, Shisui volvió a hablar. Itachi, aunque hayas despertado el Sharingan, hay algo muy importante que debes recordar. Su voz era más seria que antes. Itachi frunció el ceño. ¿Qué pasa? Shisui encontró su mirada. Hasta que tu cuerpo esté completamente desarrollado, utilice el Sharingan lo menos posible. De lo contrario, causará daños irreversibles a tu cuerpo. En otro lugar, en el pueblo. En un campo tranquilo y cubierto de hierba, 2 figuras yacían una al lado de la otra, mirando al cielo. El joven murmuró suavemente. Sinceramente, despertar el Sharingan demasiado pronto no es necesariamente algo bueno. Continuará. Capítulo 19. Tsutsuki Teuchi. ¿Por qué? Preguntó Izumi con curiosidad. Ella también había estado presente en el duelo esa mañana. Sin embargo, al ver a tantos Chunin e incluso al Hokage presentes, dudó en acercarse y, en cambio, se escondió bajo un gran árbol, observando en silencio desde lejos. Los dos habían estado discutiendo sobre el despertar del Sharingan de Itachi, e Izumi había hablado con clara envidia. Para cualquier Uchiha, despertar el Sharingan siempre fue un hito importante.
Pero al mirar a Shimura Yami, parecía que no creía que fuera algo tan bueno. Porque es demasiado pronto, respondió Yami, extendiendo la mano para alborotar el suave cabello negro de Izumi. Izumi se había dejado crecer el pelo desde pequeña. Era largo, liso y tenía una textura maravillosa. Izumi hizo pucheros y apartó de un manotazo la mano de Yami. Había pasado tanto tiempo cuidando su cabello esa mañana, que en un instante quedó arruinado. Yami se rió entre dientes y continuó explicando. Despertar el Sharingan tiene muchos beneficios, pero aún somos niños. Nuestros cuerpos aún no se han desarrollado por completo y estamos en un período de rápido crecimiento. Si el Sharingan se activa demasiado pronto, se altera el equilibrio entre la mente y el cuerpo, obligándolos a soportar una tensión innecesaria. Su uso excesivo puede acarrear graves consecuencias, incluso enfermedades. Yami sospechaba firmemente que la frágil salud de Uchiha Itachi en el futuro estaba directamente relacionada con el despertar del Sharingan y más tarde del Mangekyou demasiado pronto. Las células humanas en este mundo eran 3 veces más activas que en su vida anterior, lo que condujo a un desarrollo más rápido. Sin embargo, despertar el Sharingan a los 6 o 7 años fue simplemente demasiado extremo. Fue una sobrecarga innegable. Durante su tiempo en la Academia Ninja, Yami había observado que Itachi era bastante fuerte y no parecía enfermizo en absoluto. Debe haber sido que, cuando era niño, no entendió la importancia de preservar su poder de pupila, por lo que lo usó imprudentemente y pagó el precio cuando creció. Al oír sus serias palabras, Izumi se encogió ligeramente, haciéndose un ovillo. Su envidia por Uchiha Itachi desapareció al instante. Entonces, su curiosidad regresó. Yami, ¿cómo sabes tanto? Los ancianos del clan nunca mencionaron nada parecido. De hecho, siempre nos dicen que despertemos nuestro Sharingan lo antes posible. Shimura Yami respondió con calma. Porque mi viejo lo dijo. Él es el consejero del Hokage, él sabe cosas. Ya veo, dijo Izumi, asintiendo como si todo tuviera perfecto sentido. Después de un rato, llegó la hora del almuerzo. Yami llevó a Izumi al famoso Ichiraku Ramen en Konoha. Otsutsuki Ichiraku. Eso fue solo una broma. Teuchi era simplemente un anciano común y corriente que hacía ramen. Bueno, llamarlo anciano quizá no sea exacto, pues aún faltaban más de 10 años para que comenzara la historia principal. Como mucho, tenía 30 y tantos. Pero sus habilidades culinarias eran realmente de primer nivel. Los clanes Shimura y Uchiha eran clientes habituales de Ichiraku Ramen. Siempre que lo hacían, Yami pedía un tazón grande de ramen chasu con 2 croquetas extra. Izumi, que tiene un apetito mucho menor, se contentaría con un plato normal. Pero esta vez, Yami notó algo interesante. Una niña de su misma edad estaba en la cocina, amasando a mano. Al añadir agua, la vertía con cuidado poco a poco, temiendo pasarse. Teuchi, al darse la vuelta sin querer, notó que Yami observaba a su hija. Sonriendo, la presentó. Esta es mi hija, Ayame. No tiene el talento para convertirse en ninja como ustedes dos, así que no asistió a la academia. En cambio, está aprendiendo el oficio familiar aquí en la tienda. Ayame se escondió tímidamente detrás de Teuchi, asintiendo ligeramente hacia Yami e Izumi. En su mente ella pensaba, este chico es realmente guapo. A decir verdad, los padres de Yami tenían una genética excelente. Su madre tenía un rostro ovalado clásico. En cuanto a su padre, no dejes que la apariencia actual de Danz te engañe. Su rostro que parecía un campo de batalla era el resultado de innumerables heridas. En su juventud, había sido uno de los muchachos más guapos de los pueblos cercanos. Incluso podría hacer sonrojar a Tsunade y Shizune. Naturalmente, el padre de Yami era bastante guapo. Con las mejores características de ambos padres, optimizadas y refinadas, Yami estaba destinado a ser un desastre andante una vez que creciera. Después de terminar su comida, Yami acompañó a Izumi de regreso al complejo Uchiha antes de regresar a casa para reflexionar sobre los logros del día. Derrotar a Itachi de forma tan decisiva le había reportado considerables beneficios, sobre todo porque la mayoría de los espectadores eran Chunin de élite o shinobi de alto rango. La profunda impresión que habían depositado en él les había proporcionado valiosas recompensas. El anfitrión ha establecido un vínculo con Hekayate. Recompensa. 3 chakras Chunin estándar. El anfitrión ha establecido un vínculo con Sarutobi Shinosuke. Recompensa. Transformación de la naturaleza del chakra del fuego, excelente. El anfitrión ha establecido un vínculo con Raid Namiashi. Recompensa. Talento de ninjutsu espacial, 1/3.
Más de 10 personas estuvieron presentes como espectadores y cada una de ellas proporcionó recompensas de la primera etapa. Pero el más preciado era, sin duda, el talento de ninjutsu espacial. Este era el segundo fragmento de talento espacial que había obtenido. El primer fragmento, también un tercio, había llegado como recompensa de segunda etapa de su vínculo con Uchiha Izumi. Raido Namiyashi, Shimura Yami recordó que era un Chunin especial en la aldea, conocido por servir como uno de los guardias personales del cuarto Hokage junto a Shirano y Genma e Iwashi Tatami. Los tres eran capaces de activar conjuntamente la formación del dios del trueno volador, por lo que tenía sentido que poseyera talento espacial. Aún así, Yami se sorprendió al recibir una recompensa espacial al principio de su vínculo. Parecía que hoy era su día de suerte. Con solo un fragmento más, finalmente podría intentar la técnica del dios del trueno volador. Sin el poder de los 6 caminos, casi nadie podría amenazar a un shinobi que dominara el dios del trueno volador, excepto a través de contramedidas muy específicas. Panel de estado: nombre: Shimura Yami. Género: masculino. Edad: 7 años. Fecha de nacimiento: 1 de abril del año 46, calendario de Konoha. Atributos de los chakras: fuego, máximo; viento, máximo; tierra, genio; agua, genio; trueno, genio; yin, genio; yang, genio. Total de chakras: 5 cartas, una carta por 5 chakras. Chunin estándar. Talento de control de chakras: genio ninjutsu dominado. 3 técnicas básicas: competente; 5 liberaciones básicas de la naturaleza, varios niveles. Transformación de la naturaleza: liberación del viento, maestría; liberación del fuego, competente; liberación de la tierra, competente; liberación del agua, competente. Talentos especiales: expectativas de padre, amor de madre, linaje Senju, delgado, en desarrollo, genio con la espada, maestría en sigilo, oscuridad del mundo ninja, expectativa de suegra, talento de ninjutsu espacial, 2/3, linaje Uchiha, rico. Evaluación: nivel Chunin con debilidades, concéntrate en aprovechar tus fortalezas en la batalla. Yami estaba admirando el impresionante panel de estatus que había construido durante el año pasado cuando se oyó un ruido repentino en la puerta. Danz salió al patio con un protector de frente ninja en su mano. Continuará. Capítulo 20. Recompensas. Yami, felicitaciones. Danz entregó el protector de frente a las pequeñas manos de Yami, su sonrisa inquebrantable desde que entró en la habitación. A partir de hoy, eres oficialmente un ninja. Danz lo animó. Aunque no eres el Chunin más joven, los tiempos son diferentes ahora. Tienes el potencial para convertirte en el Chunin más joven de la aldea. Sigue esforzándote. El Chunin más joven en la historia de Konoha fue Ataque Kakashi, quien alcanzó el rango con tan solo 12 años. Sin embargo, Yami tenía el talento y la experiencia para superarlo. Yami sostuvo el protector de frente de Konoha, pensando dónde usarlo. Su frente no era particularmente ancha, por lo que no quería llevarlo en la cabeza y arruinar su apariencia. En ese mismo momento, el mensaje del sistema apareció en el momento perfecto. El anfitrión ha establecido un vínculo con la aldea de Konoha, adquirió el estatus de organización, Genin, y obtuvo el estado especial, apoyado contra un gran árbol. Efecto: en la Tierra del Fuego, la velocidad de entrenamiento aumenta un 20% y la velocidad de recuperación de chakra también. El efecto se intensifica al ascender de rango. Felicidades, anfitrión, por convertirte en Genin de Konoha y alcanzar la primera etapa de amor de madre. ¿Deseas reclamar tu recompensa? Nota: las recompensas caducan a las 24 horas. Aún no. Respondiendo silenciosamente en su mente, Yami miró a Danz y sonrió. Anciano, ¿qué sentido tiene ser el Chunin más joven? Si aspiro a algo, debería ser convertirme en el Hokage más joven. Al principio, no le importaba mucho la afiliación formal. Como verdadero príncipe de Konoha, ni siquiera los Chunin se atreverían a actuar con arrogancia en su presencia, por temor a ser atacados por Danz. Pero al recibir la notificación del sistema, Yami inmediatamente cambió su postura. En este mundo no se puede confiar completamente en nadie, solo en su propia fuerza es verdaderamente confiable. Bien. El único ojo de Danz brilló de emoción. Tienes ambición, como se esperaba de mi nieto. El puesto de Hokage debería haber pertenecido a nuestro clan Shimura. No te preocupes, me convertiré en Hokage lo antes posible para allanarte el camino. Danz calculó que aún podría trabajar 20 años más. Para entonces, Yami tendría menos de 30, estaría en la cima de su carrera, la edad perfecta para asumir el cargo de Hokage. Entonces Yami tendría hijos y nietos.
Con una preparación adecuada, quizás Hokage podría convertirse en una posición hereditaria, al igual que el Daimi. El pensamiento encendió un fuego en el corazón de Danz, haciéndole querer derrocar a Sarutobi Hiruzen inmediatamente. Pero eso era solo una fantasía. Por ahora, lo más urgente era organizar los próximos pasos de Yami. Danz calmó su emoción y habló en un tono serio. Ahora que eres un genin, la tradición de Konoha dicta que se te debe asignar un instructor genin y 2 compañeros de equipo. Pero su situación, y la de Uchiha Itachi, es única. Solo ustedes 2 se graduaron anticipadamente, y todos los equipos de graduados de este año ya están formados. No voy a hacer equipo con Uchiha Itachi. Yami inmediatamente sacudió la cabeza como si fuera un sonajero. Eso sería un desastre. En la línea de tiempo original, Uchiha Itachi había despertado su Sharingan un año después, y el catalizador había sido la muerte de su compañero de equipo. Entonces no harás equipo con él. Danza sintió levemente. Deja que Hiruzen se encargue de Uchiha Itachi. Entrenarás en Root un tiempo y yo me encargaré de tu instructor Jin y tus compañeros de equipo más tarde. Por mí está bien. Yami aceptó sin dudarlo. Fue la oportunidad perfecta para obtener recompensas de los miembros de Root. Tras concretar el plan, Yami y Dan cenaron juntos. Más tarde, con una excusa, Yami se retiró a su habitación para reclamar su recompensa. Fue una pena que el sistema solo le diera un plazo de 24 horas. De lo contrario, habría acumulado todos sus atributos y los habría maximizado antes de reclamarlos, con la posibilidad de alcanzar el límite de una sola vez. ¿Y qué era Limit Break? Por lo menos, significaba estar al nivel de Senju Hashirama y Uchiha Madara. Desafortunadamente, el sistema estaba demasiado bien diseñado y no permitía tal explotación. De hecho, Yami había considerado quedarse en la academia hasta maximizar todos sus atributos antes de irse, pero después de pensarlo detenidamente, descartó la idea. No podía limitarse solo por un único efecto de talento. La academia tenía muy poca gente con la que interactuar. Solo al ingresar al mundo real como shinobi pudo realmente construir conexiones y aumentar su fuerza. Por eso decidió graduarse ahora. ¿Qué importaba el talento? Con suficiente esfuerzo, aún podría alcanzar el nivel de Limit Break. Sistema, reclama recompensas. Yami murmuró en su corazón. El sistema no respondió, no era particularmente inteligente, solo era capaz de responder preguntas relacionadas con reglas básicas. En cambio, las recompensas se distribuyeron silenciosamente. Una ola de calor se extendió por el cuerpo de Yami. Su actividad celular y la vitalidad de su chakra aumentaron un nivel. Y su chakra total comenzó a aumentar rápidamente. Al revisar el panel del sistema, vio cómo los números subían. 5,2 cartas, 5,7 cartas, 6,2 cartas, 6,5 cartas, 7 cartas. Después de unos 10 minutos, los números finalmente quedaron en 9 cartas. Mientras tanto, en sus talentos especiales, su línea de sangre Senju, delgada, en desarrollo, había cambiado a línea de sangre Senju, normal. Pero en cuanto a Word Release, no había ni rastro de ello. Mucha gente creía erróneamente que el elemento madera y el linaje Senju estaban intrínsecamente vinculados. Pero en realidad, eso no era cierto. Los Senju eran los Senju, y Liberación Madera era Liberación Madera. A lo largo de miles de años de historia, el único shinobi que despertó naturalmente el elemento madera fue Senju Hashirama. Incluso si el sabio de los 6 caminos podía usar la liberación de madera era discutible. No eran los Senju los que eran especiales, era el propio Hashirama. Nadie sabía exactamente cómo ese monstruo había creado un Kekkei Genkai tan absurdo, que incluso se conectaba con el mismísimo árbol de Dios. De repente, un dolor agudo atravesó los ojos de Yami, lo que le hizo cubrirlos instintivamente con sus manos. Un líquido cálido le corrió por la cara. Cuando apartó las manos,